Son las encuestas. Las encuestas que toman un protagonismo brutal en este último tiempo preelectoral, prevoto, digamos, precomicios, pero que lentamente se han ido instalando en la vida pública, que se han ido instalando en el día a día del político, que el político que a veces tan preocupado por cómo incide, cómo actúa, cómo reacciona la ciudadanía por una palabra, por una decisión, y por detrás está un focus group, por detrás está una encuesta de opinión, por detrás hay un analista, un especialista, un científico que está revisando y ayudando a esa construcción, a veces de imagen, a veces de discurso. Pero hoy queríamos bucear centralmente por qué el protagonismo de las encuestas. Y tal vez para responder esta primera pregunta, estamos vía Zoom con Sheila Bilker, investigadora, analista de opinión pública, magíster en comunicación y cultura y directora de la consultora 3.0. Sheila, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Tucumán, bienvenida a La Gaceta, bienvenida a Panorama Tucumano. No, gracias a vos por la invitación. Qué placer poder estar ahí. Los acompaño en el espíritu, tan lindo que es Tucumán. Comiendo empanadas sería interesante. Qué lindo, qué lindo. Sheila, ¿me contás por qué ha pasado que las consultoras son tan importantes hoy en la decisión o en la acción del político? ¿O es una ficción de la que nos estamos acostumbrando? Mira, a ver, lo primero que te voy a decir es, Sí. las decisiones de los políticos son de los políticos. Está bien, correcto. Vale. Esto es lo primero para poner un marco. Bien. Y esto significa no son de los encuestadores, no son de los consejeros, no son de los armadores. O sea, el que pone el cuerpo, pone el cuerpo. O por lo menos debe ponerlo. Pone el cuerpo. O por lo menos debe ponerlo. No echarles la culpa a ustedes. Con lo cual, lo primero que te voy a decir es las decisiones son siempre, o sea, el que tiene la decisión última siempre es el político. Bien. Si vos me preguntás a mí, las encuestas, los grupos focales cumplen un rol muy importante en términos de acercar un panorama analítico, ayudar a componer diagnóstico. Por supuesto, el político, el buen político, Sí. lo hace leyendo indicadores producidos por el INDEC, leyendo encuestas, Bien. pero también escuchando y caminando. Yo te diría, son distintas fuentes de la composición del diagnóstico que hace el político, que es el que en definitiva después tiene la última palabra. Y de alguna manera las encuestas y los grupos focales también, o sea, la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa bien hecha, son de algún modo un modo en el que se puede establecer un feedback en esa dinámica conversacional que tiene una sociedad con su dirigencia, ¿no? Digamos, las sociedades de masas, en una sociedad de masas, con un sistema de democracia de masas, es imposible que el político vea a todos y cada uno de sus electores, sus representados. Entonces, bueno, las encuestas también cumplen una función yo te diría, de irrumpir en la vida, muchas veces en la cápsula del político pero la sociedad está en esta. La sociedad está gritando esto, ¿no? Sí, fuerte, y te digo porque a veces en el discurso nuestro también somos medio soberbios tal vez, esto de que nos abrogamos, la sociedad está diciendo esto, ¿no? Y en el caso de ustedes todavía hay mayor respaldo científico de alguna manera, pero tiene mucha fuerza. Es decir, ¿cómo lo ves a eso, no? Es decir, tiene fuerza abrogarse la representación de la sociedad, ¿no? En nombre de la sociedad. A ver, no te diría arrogarse la representación de la sociedad, Sí. digo, porque además por algo preguntamos. Y Está lo bien. que está claro es que hay temas que tienen consenso, hay temas que son más fragmentarios, entonces también tenés análisis de segmentos, de nichos, o sea, tenés segmentos que están más cerca de una posición, otros de otra. Por supuesto, hay algo que tiene la investigación cuantitativa, que como es más estructurada, un encuestado, un respondente, no puede plantear nada distinto a lo que
la encuesta le pregunta. Bien. Que es algo muy distinto a lo que pasa en la investigación cualitativa, que son investigaciones mucho más desestructuradas, Abiertas, donde claro. digo, más abiertas, donde vos charlas con la gente y donde de alguna manera las demandas aparecen. También es Bien. cierto que hay algunos puntos de partida acá para pensar esto, que es, bueno, primero, o sea, trabajos de buena calidad que tiendan a ser representativos, ¿no? Digamos, no confundir algunos relevamientos por ahí de redes con la investigación de opinión pública clásica. O esas Muchas veces encuestas medio expresan. que hacemos nosotros, a veces muy livianitas en un programa o en un WhatsApp, ¿no? Claro, encuestas donde Sí, sí, no hay un criterio de representación. Entonces uno le claro. pregunta, no sé, a la audiencia de un programa que por ahí es un programa más orientado a un segmento político o de edad inclusive. Claro. Y bueno, vas a tener una opinión, pero yo te diría, esa es la opinión de los que miran ese programa, digamos, ¿no? Por eso es tan importante el carácter representativo y hacerlo bien. Me ayudás, dijiste 2 veces el cuidado de que estén bien hechas. Y te lo Sí. digo porque recién pasábamos un poco qué dice la calle, qué opina la calle, qué opina el ciudadano que va caminando y que nosotros lo interrumpimos y lo interpelamos ahí. Y muchos decían, no les creo a las encuestas. Una señora decía, estaría bueno saber quién las hace. Es el prestigio de quien las hace, y uno eso con lo que vos estás diciendo, ¿no? Tienen que estar bien hechas. ¿Me ayudas con eso de decir qué sería una encuesta o un análisis un poco bien hecho, ¿no? Es decir, ¿en qué me A- fijo? a- Ahora voy a eso, pero Sí, por supuesto siempre ficha técnica, mirar la correcto. ficha técnica, qué hicieron, ¿no? Digamos, pero Perfecto. antes de eso te voy Sí, a decir algo porque me sí, planteas esto que es, Fede, que es que me decís, le paramos a la gente y la gente dice, no les creo nada, sí, no les creo nada. Bueno, te voy a decir algo, lo sí. que está pasando cuando vos tenés una escena de crisis, Ujú. de crisis antipolítica, de crisis de la política, ¿no? O sea, una escena con una fuerte sensibilidad Sí, antipolítica, sí. Que la es estamos que todos viviendo los ahora. entornos, ¿qué? Que la estamos Sí, por viviendo ahora. supuesto, o Sí, sea, por supuesto que la estamos viviendo ahora, o sea, sí. hizo eclosión en el 2023, resultado de eso es Milei presidente y la continuación de ese proceso se ve en el Del 2025 superávit. con desafección con desafección de las urnas, con Mm, dificultad para movilizar a la gente al mundo, el día electoral, que la electoral. gente vaya a votar, digamos, que sienta que hay algo que el político puede hacer y que es importante poder elegirlos, porque en definitiva después conducen los destinos locales, provinciales, nacionales, ¿no? Sí. Digamos, entonces, digo, en relación con eso, el primer planteo es, por supuesto, cuando vos tenés una escena antipolítica, todo lo que bordee al mundo político también termina salpicado del descrédito de la política. La Esto no nos prensa, incumbe a nosotros, los ustedes, incumbe a ustedes, claro. ¿no? Digamos, o sea, Está bien, está bien. ahí estás vos, acá estoy yo. Sí, sí. ¿No? Entonces, No hay, esperaba hay que me algo de devuelvas eso. la pelota, pero está bien, tenés razón. Va la pelota y te autohiciste un caño, como me lo hice yo también. Sí, voy a revisar antes las Eh, preguntas. Entonces hay algo ahí que Está es, bien. que es parte del clima es parte del clima de la época. Esto por un lado. Por otro lado, bueno, las encuestas, a ver, ¿se puede hacer hoy buenas encuestas? Por supuesto, se puede hacer buenas encuestas. ¿Se hacen buenas encuestas? Se hacen buenas encuestas. Hay a veces un uso desviado de las encuestas, también es cierto. Es algo que lo encapsularía en general para saber, hay que mirar la ficha técnica, presentar los datos, o sea, y yo esto es una recomendación para el universo periodístico Sí, también, que es muestren las fichas ponerla. técnicas. Claro, claro. Poner la ficha técnica. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque a veces, por ejemplo, la gente lee datos de algo a nivel nacional y dicen, ¿cómo puede ser? Tú estás en una local, ¿no? Digamos, no sé, ponele si da favorable para A y están justo en una localidad donde gana fuerte B. Dicen, Sí. ¿cómo puede ser? O sea, se mezclan las zonas de residencia, se mezclan, se confunden.
Por eso muy importante aclarar, che, esto vale para, está hecho en tal fecha, vale para tal ámbito geográfico, se toma una muestra representativa de la sociedad, es decir, expresando a los distintos segmentos por sexo, por edad, por nivel educativo, que son, ¿no? Digamos, la Sí, muestra es sí, sí, sí. presencial, la muestra es telefónica, la muestra es digital, ¿qué clase de muestra estás teniendo? ¿Es mixta? Por supuesto, todos esos elementos hacen a la confiabilidad y, por supuesto, trabajos bien hechos, ¿no? Digamos, Y el quien la eh, contrató también es un valor a tener en mira, cuenta? Mira, sí, a veces se hacen encuestas que son, o sea, que tienen que ver con encuestas ómnibus, ¿no? Entonces tienen un financiamiento multicolor, de alguna manera, ¿no? Correcto. De distintos actores de la sociedad. En ese sentido, a veces eso digo, cuando hay diversidad de clientes, es como yo te diría, una garantía. Claro. Hay momentos, digamos, donde, viste, empieza a Pero, pasar ahora esta cosa de, sí. no, no, termina, yo soy un No, maleducado. Termina, termina. no hay problema, no hay problema. Te iba a decir, hay momentos donde uno no digamos como, pero son, digo, esta cosa de señalamientos o asociaciones o afinidades entre determinados periodistas y determinados políticos o entre determinados encuestadores y Ujú. determinados políticos. Yo creo que es importante, sobre todo porque funciona como un espejo para la Bien. vida social, ¿no? Digamos, nadie se encuentra plenamente representado en una encuesta, pero Sí. el carácter social de lo que recoge una encuesta es algo que es un espejo de la vida social donde la ciudadanía se puede ver. Por eso es que es algo que es realmente muy valioso, porque te da una imagen no de dónde estás vos, sino de dónde está la sociedad en la que vos vivís. Por eso también es tan importante como elemento de la vida social. En general, todos los gobiernos trabajan con estadística, trabajan con encuestas, pero solo los sistemas democráticos muestran encuestas fiables, creíbles. Por eso esa dimensión de espejo. No digamos que nos ayuda a entender dónde estamos parados, aun cuando nosotros no coincidamos con las opiniones mayoritarias o nos parezca, no digamos, en una época de grieta a uno le parece absurdo lo que piensa el otro. No digamos, Mm. o sea, a tal punto que bueno, empiezan las caracterizaciones de este es un termo, el otro es un termo, este es no sé qué, el otro es no sé qué. Bueno, eso es la dificultad para entender el posicionamiento, el pensamiento del otro. Y creo que en sociedades que tienen dificultades para la convivencia, tener ese espejo también es un valor. ¿Somos una sociedad que tenemos dificultades para la convivencia? Absolutamente tenemos dificultades para la convivencia. Bien. Absolutamente. O sea, la posibilidad de encontrarnos, de comprendernos en profundidad, de entender al otro, es algo que nada, crea barreras entre los argentinos. Y, y cuando mirás al espejo ahora, si mirás ya al espejo, ¿qué ves? ¿O qué estás viendo? Bueno, me preguntas electoralmente, me preguntas para No, a la caracterizar la sociedad, sociedad. en la sociedad centralmente. Bueno, a ver, es una sociedad que está atravesada, hay un sentimiento que es transgrieta, que es el sentimiento de injusticia, Ajá. que es un sentimiento muy, muy De injusticia, sublevante. de injusticia fuera de la justicia, digamos, es decir, Sí, más, es sí. injusto que pase tal cosa, es Mm. injusto que no le aumenten a los jubilados, es injusto que yo que trabajo todo el día no me alcance para llegar a fin de mes, es injusto que este cobre tal cosa mientras yo tal Y ahí otra, necesito es culpables. injusto. Por supuesto, porque la injusticia es lo que domina. Entonces, el sentimiento de injusticia es algo que además lo escuchás recurrentemente en la investigación cualitativa. Ujú. Yo te diría un sentimiento predominante. Y después, en términos de clima anímico, bueno, recién hablábamos de procesos que continúan, ¿no? El proceso de la antipolítica que llevó a Milei al gobierno, que hoy se manifiesta con el ausentismo. Ahí también hay un desplazamiento de un sentimiento predominante en la sociedad que tenía que ver con la bronca, el enojo, la ira, a un sentimiento mucho más, yo te diría,
más nihilista, más down, más asociado a la tristeza, al derrotismo, a la frustración, ¿no? Epa, Digamos, o sea, como yo te diría como una pérdida. En definitiva, la bronca es un sentimiento profundamente energético, claro. Y necesario ¿no? cuando el espejo me está mostrando que estoy triste. Bueno, a ver, lo que yo te diría es, son más que necesario, no es que hay sentimientos necesarios o no necesarios, simplemente, Está bien. ¿no? Digamos, es cómo se procesa lo que se impone, ¿no? Cómo procesamos lo que se impone. Nosotros en general, en el último tiempo, digo, claramente en el 23 veíamos una sociedad enojada, una sociedad más cerca, o un segmento muy importante de la sociedad más cerca a la ira y a la bronca, al enojo, que Sí. a la alegría o al festejo. Hoy creo que la bronca se dio lugar a una cosa más de expectante o de esperanza, por ahí un poco más blando, un Ah, sentimiento más expectante en algunos segmentos y el dominio de algo más nihilista, y, y- desafectado, triste, desenganchado, es decir, cerrazón, y- encapsulamiento. y esos espacios de esperanza que vos estás viendo o que se acomodan después de esa bronca, ¿vos decís que van a incidir ahora en octubre o esa energía de bronca va a seguir siendo decisoria para octubre? Mira, a ver, la bronca está más pinchada. Estamos pinchados, O mira. sea, estaba más pinchada. Estaba Ah, más mira, pinchada. De hecho, cuando vos preguntás, digo, es difícil caracterizar la sociedad solo con un sentimiento porque además los sesgos claro, por preferencia ideológica son distintos, claro. pero cuando yo te digo mayoritario, me estoy refiriendo a, bueno, digo, yo creo que para un segmento muy importante que eligió a Milei, Sí. la bronca estaba como un sentimiento movilizante. Hoy eso dio lugar en algunos segmentos a la esperanza, en otros Mm, al desenganche o un poquito, un fragmento pequeño a la desilusión. Pero en general lo que nosotros vemos es algo más parecido al desánimo, ¿no? Digamos, como... por eso te digo, la bronca es energética, la tristeza, el desánimo, la desilusión son sentimientos más nihilistas, ¿no? Digamos, conducen como a la inacción. Y creo que con eso también tiene que ver el tema de la no movilización a las urnas, ¿no? Digamos, vos fíjate que ¿Vos imaginás hay un algo escenario ahí. con baja asistencia a las urnas en octubre? Mira, todavía falta, Bien, probablemente digo, en la elección de provincia de Buenos Aires, que va a estar primero, la sí, verdad que nosotros septiembre. cuando preguntamos, ¿tiene ganas No, de ir a votar? Y bueno, o sea, la no tiene mitad, un ganas. poco menos de la mitad de la sociedad que está respondiendo encuestas, te dice que no. Entonces, Correcto. o sea, cuando le preguntas, ¿va a asistir? Te dicen sí, pero ¿tiene ganas? No. ¿Qué miramos? ¿La declaración de asistencia o la declaración de ganas? Ah, no sé, vos sos el especialista, ¿no? Yo miro las ganas. Mirá las Yo ganas. miro las ganas. Yo miro las ganas. Miro las ganas porque la movilización sin ganas es difícil. Bien. Fede, es difícil, ¿no? Digamos, y cuando decimos movilización, viste, aparece esta idea de la movilización en político, uno imagina el remis, llevar al votante a votar. No, no hablamos de eso. La movilización es algo que sucede acá. La movilización es un mensaje, la movilización es un mensaje Te- movilizante y una confianza en el sistema democrático para que se opere alguna transformación. Y de eso nos estamos alejando. Qué fuerte. Y cuando vos me decís, me hablas de movilización y lo veo desde el lado, de- desde mi trabajo, pienso en la Sí. pregunta. Pienso en la pregunta, ¿no? Es decir, la pregunta es la que moviliza, es la que te pone, te activa, te moviliza. Y te devuelvo la pelota. ¿Qué se pregunta la sociedad hoy? Es decir, ¿cuál es la pregunta que está necesitando respuesta el ciudadano?
Eh, bueno, Capaz que es la preocupación, ¿no? Pero bueno, no sé. me, me hiciste... ¿me repite la pregunta? Bueno, le repito la pregunta. Tal vez, sí, ¿qué respuesta está esperando? ¿Qué respuesta ¿Cuál esperará es la en demanda? octubre? Bueno, claro, bueno, vos la haces mejor. Sí, ¿cuál es la demanda? Cuál es la demanda de la ciudadanía hoy? Sí, ¿y cuál es? Mira, la demanda hoy pasa mucho por lo micro, pasa mucho Por por lo llegar a fin micro, de ¿viste? mes. Llegar a fin de mes. ¿Viste? Preguntamos cuál es su principal deseo económico y cuando vos ves el porcentaje de gente que dice aumento del salario, aumento de los jubilados o llegar a fin de mes, son 4 de cada 10 argentinos reclamando cosas vinculadas, fíjate, a la micro y a la primera persona, ¿no? Digamos, a Sí, poder completar. Y yo creo que eso es una, yo diría, la agenda pendiente que tiene hoy el oficialismo, eh, que mejorar el día a día, ¿no? Digamos, un poco bien. de alivio en aspectos básicos vinculados bueno, a poner la mesa, parar la Claro. olla, Sheila, ¿no? ya terminamos porque me están retando desde la producción. ¿Me explicás por qué puede dar resultado que yo diga que la política es un desastre, es corrupta, no sirve para nada, los políticos son un desastre, bueno, y muchos epítetos más complejos, cuando en realidad estoy haciendo política y estoy ejerciendo el rol de político? ¿Por, por qué da resultado eso? Porque hay un enojo de la gente todavía con la política y Ujú. pervive y hay un rechazo a lo conocido, por lo menos en un segmento. Digamos, después tenés otro segmento importante, 35 puntos, que tiene una identidad Mm. ideológica más cercana no sé, uno puede decir panperonista, filoperonista, que eso está más o menos sobre la mesa a nivel nacional. Pero hay un segmento muy importante de la ciudadanía que tiene tie- viste, está frustrada, se siente desilusionada, está enojada. Y efectivamente, bueno, es una fórmula que logró que un outsider llegue Claro, a la presidencia, ¿no? claro. Digamos, entonces, yo creo que la pregunta hoy Sí, es cómo logra el presidente, después de más de un año y medio de ejercicio de la presidencia, que es el cargo más político de todos, sí, seguir conservando rasgos antipolíticos. Es magia, está bueno. es magia. Te hago no te Eh, pido la respuesta, pero ¿sabes el resultado aproximado de octubre? intuyo cómo lo A hace, ver, y los resultados de octubre, no, sí, intuyo cómo hace esa magia. Los ¿cómo? resultados de octubre No, todavía. decime cómo hace la magia. Esperá, Me preocupa menos que bueno, octubre. yo creo que, pero qué De eso curiosa. trabajo. Yo creo que de eso trabajas. Yo también. Yo creo que la magia tiene mucho que ver con, yo te diría, con presentaciones públicas, ¿no? Yo ahí le otorgo Ah, un mira, valor muy importante a la burla y al asco, que son mira. dos formas estéticas en las que el presidente logra componer esa distancia con la política clásica. Esa es la No sé, sin ir pócima. más lejos. Sí, para mí sí, sin ir más Mira lejos, vos. pensá la entrevista en Neura el otro día con el títere, Sí, sí, sí. ¿no? Digamos, burla, ¿no? Burla y asco, desprecio. Los políticos me Mira dan vos. asco, ¿no? Burla y asco. Mira. Y el asco es un sentimiento profundamente moral. Digo, seguimos hablando de los sentimientos. Profundamente moral, porque el asco establece una jerarquía, ¿no? Entre lo despreciable fíjate que se mira por el costado del hombro cuando uno siente desprecio. Entonces, Fuerte. es un sentimiento profundamente moral que permite recortar un lugar del otro. Por eso creo que sigue siendo, creo, o sea, justamente creo que, bueno, justo hoy dijo,
las ideas Sí, adelante, sí. el insulto no, Sí, pero... que yo le creí al pero bueno, principio, después ya estoy pensando que, bueno, soy ingenuo. no, bueno, puede ser. También es cierto que las sociedades se cansan. O sea, el aburrimiento existe. Somos humanos, nos aburrimos. Lo que Está en un bien. momento rinde, después deja de rendir, deja de llamarnos la atención. Es así. Pensá que el presidente ya está por cumplir los 2 años, que es como el tiempo en el que empiezan a aparecer los desgastes en un enamoramiento. Bueno, somos personas relacionándonos con personas. Está En bueno. definitiva, no hay nada de lo humano que nos sea ajeno, ¿no? Sheila, y que me vas a decir para que yo guarde esta grabación y te llame el 27 de octubre y te dije, te equivocaste, bueno, o acertaste. ¿Qué estás viendo para octubre? Escúchame, volveme a llamar el 27 de Bueno, octubre, pero no está me bien. pases factura. No, no. Y Eh, eso los periodistas somos medio eh, malos, ¿qué vas a hacer? sí, Este, no, y además ya estoy acostumbrada, así que es así. bueno, no, pero Son los ¿qué estás gajes del viendo? oficio. ¿Qué estás viendo? Eh, Mira, a ver, hay una escena donde Hay como un discurso preponderante del oficialismo, del mileísmo, por decirlo de alguna manera, que se sienten más ganadores que la oposición. Es decir, eso es lo que se ve. No, 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 no. a ver, Esto es, para el, para el, esto para el es 27 de vulgar, octubre es muy digamos. probable que el gobierno haga una buena elección. Claro, perfecto, Es perfecto. muy probable que haga una buena elección. Después Sí. preguntémonos qué es hacer una buena elección. Mm, ¿Tomamos la referencia de Macri del 17? sí, Bueno, esos son 42 puntos. Yo creo que si logra, bien. yo creo que si logra alcanzar esos valores, va a ser una elección absolutamente buenísima. O sea, es un éxito. Creo que puede considerar una buena elección si es un poquito menos, si está en los 30 y largos, creo que también es una buena elección. Pero bueno, todavía no, todavía, viste, la sociedad no entró en mood electoral, no entró Bien, todavía no tiene el chip electoral, perfecto. entonces es difícil medir, hay que esperar que arranque la campaña y Que se ahí, vean más las si caras de querés, los llamame candidatos. y te cuento. Dale. Totalmente, quiénes van a ser las Sheila, figuras. y cortito, ¿qué sería una buena elección del kirchnerismo? ¿Qué puntaje? Mira, cualquier cosa que supere los 34, Los 35 34. puntos es una muy buena elección. Bien. Cualquier cosa por debajo de 30, en los 30 y poquitos y es difícil. Y hay que mirar con atención el grupo de los gobernadores. Ah, mira, estos cinco locos que andan apareciendo juntos ahora. Sí, ahí hay algo creo interesante en el Bien. sentido de que hay diversidad territorial, ideológica, hay figuras jóvenes y son Y gobernadores por otro proyectos lado a que en sus futuro. provincias proyectos a futuro y que en sus provincias miden bien y que probablemente tengan algo para desequilibrar en el Mira, Congreso por venir. bien. Sheila, antes de decirte chau, me llama la atención tu nombre. ¿Me contás de Sí. dónde sale Sheila? Sí, sí, ese me llamo así me dicen así desde que nací, es el Ah, nombre de eso, el nombre de mi bisabuela, mira, es lituano lituano. y estoy, sí, muy feliz con mi nombre que suena raro, Suena raro. pero es lo que, pero bueno, hay cosas que no se eligen, los nombres no se eligen, Buenísimo. así Bueno, que es lo que me tocó. muchas gracias, Sheila. Muy amable. Gracias por haber estado en Panorama Tucumano. Nos vemos. Un placer hablar Igualmente. con vos. Muchas Un gracias. placer. Vamos a un corte rapidito y acomodamos este programa que nos hemos excedido en los tiempos. Ya volvemos.